Les saludo en el amor de Dios y nuevamente nos hemos reunido para reflexionar sobre la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Dios mío, por esta nueva oportunidad que nos concede para dirigirnos a nuestros hermanos y tener una reflexión de las Sagradas Escrituras. Le ruego que usted, por misericordia, coloque en mí su gracia y sabiduría. Se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lectura bíblica que tendremos en esta oportunidad se encuentra en San Lucas, el capítulo número 19. Algunos versos leeré en el nombre del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dar gracias a Dios por cuanto en su infinita misericordia nos permite hablar de su palabra. El Señor en ella nos da a conocer el amor que tuvo por la humanidad, por los pecadores. En este pasaje nos queda claramente que Jesús no hizo discriminación con nadie y siempre estuvo buscando a los pecadores. Hoy día el Señor en su palabra nos hace reflexionar quiénes eran los publicanos. Eran los recaudadores de los impuestos y trabajaban para el imperio romano. Esto a los judíos les desagradaba mucho, por cuanto los consideraban pecadores, es decir, los tenían separados del pueblo judío, eran odiados. Pero como Dios siempre tuvo misericordia de los pecadores, nos damos cuenta que en esta oportunidad Él manifiesta su poder. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Al Señor no le importó la reputación que tenía Zaqueo, ni que tenían los publicanos, porque también en su ministerio estaba Mateo, que también era un publicano, y Dios lo llamó para el servicio de su obra. Hoy día, en este pasaje bíblico, nos encontramos que Jesús quiso ir a la casa de Zaqueo, porque él quería salvar a Zaqueo, salvar también a su familia.
y nos da a entender la palabra de Dios que el Señor, estando reunido en su casa, Zaqueo tuvo una actitud espontánea que solamente puede tener la persona que recibe a Cristo en su corazón. Él era un hombre rico, dice la palabra del Señor. Un hombre también, por su riqueza, también pasaba a ser un hombre importante, estaba al servicio, ¿no es cierto?, del Imperio Romano. Y esto también a él, seguramente, económicamente, se sentía bien. Pero el Señor en su palabra nos revela de que cuando Cristo llega al corazón hay un cambio, hay una forma distinta de actuar. La actitud de Zaqueo, una persona que era considerada pecadora, porque nos dice la palabra que los que estaban afuera, la multitud que se quedó afuera, que no pudo entrar a la casa, estaban enojados, murmurando contra el maestro, contra la actitud del maestro. ¿Cómo era posible que entrara a estar en la casa de un pecador? Porque ellos no entendían de que Cristo el Señor vino por todos, por los pecadores. Y Él en ese momento, Dios estaba haciendo una obra gloriosa en el corazón de Zaqueo. Seguramente que en esta conversación del Maestro, que por sus labios salían palabras de vida, palabras de consuelo, palabras de gozo, palabras de bendición, tocó y entró a ese corazón que estaba abierto para recibir las palabras del Señor. Levantarse espontáneamente, ponerse de pie y decirle al Señor: Señor, si a alguien he defraudado, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Hermanos, ¿cuántas veces yo he escuchado, y a lo mejor ustedes también, que se habla de que Zaqueo era un ladrón o un sinvergüenza? Pero aquí nos damos cuenta de que él está diciendo algo: Señor, si en algo he defraudado. Es decir, se supone que él trataba en su actitud de hacer las cosas correctas según su pensamiento. Y no se había fijado él que habían pobres. ¿Cuándo se dio cuenta que habían pobres? Cuando Cristo llegó al corazón. Se puso diferente, cambió. Fue renovado su corazón. Tuvo misericordia de los más necesitados y no le importó desprenderse de la mitad de sus bienes y regalarlo a los pobres. Así es la obra que hace el Señor Jesucristo cuando llega al corazón de las personas. No es el único caso que está mencionado, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Nos encontramos que el Señor en varias oportunidades demostró el amor por los pecadores. Perdonó a una mujer que la habían llevado porque la habían encontrado en el adulterio. Dios le dijo a esa mujer: ni yo te condeno. Los hombres la querían matar, la querían condenar, pero el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. A esa mujer que también caminaba todos los días, quizás cuántas veces, al estanque a buscar agua, la mujer samaritana le ofreció agua y le dijo: mujer, si supieras tú quién te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua. Y nos encontramos en ese glorioso encuentro de esa mujer, que ella no le importó dejar el cántaro ahí donde
iba a buscar el agua, sino que fue a la ciudad donde estaban sus vecinos a decirle que había encontrado una persona que parece que era profeta, porque ellos esperaban que viniera un profeta y no se daban cuenta que ya había venido, que el que hablaba con esta mujer era nada menos que el enviado de Dios, el Hijo del Señor. Dios en esta hora manifiesta de que en estos tiempos aquellos que se creen buenos, ¿cuántos se justifican porque son fieles en la iglesia? ¿Cuántos se justifican porque han servido a Dios durante toda su vida? Y eso es como el currículum que tienen para presentarse y creerse mejor que los demás. Pero todavía no han conocido el amor de Cristo. Viven pensando de que eso los va a salvar. Lo que salva al hombre es cuando Cristo llega al corazón, cuando son nuevas criaturas. El Señor predicaba claramente que había que arrepentirse. Arrepentido y convertido. Ese mensaje lo dio el Señor Jesucristo y lo daba a Juan el Bautista también. El que conoce al Señor, el que le abre el corazón, se arrepiente, se reconoce pecador. Hoy día hay muchos cristianos que se creen perfectos, se creen que ellos tienen la verdad y miran el menos a los demás. Algunas veces, lamentablemente, el conocimiento los pone duros para conocer al Señor. No se trata de conocer la palabra de Dios, hay que conocerle a Dios en espíritu y en verdad. Cristo el Señor hizo un sacrificio por todos nosotros para ayudar a los pecadores. Este hombre, el cual hemos leído la palabra, este hombre importante, este hombre rico, Dios tuvo misericordia. Era rico, pero era un pecador. Era rico, pero no tenía un testimonio de salvación. Era rico, no podía participar de los servicios del Señor porque ellos eran rechazados. Pero Cristo el Señor abrió las puertas de la misericordia y lo llamó. Fue la salvación para él. Oh, qué lindo lo que dice la Sagrada Escritura. La bendición que tuvo Zaqueo. Dice la palabra del Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, es decir, hijo de la promesa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros estábamos perdidos y hemos llegado a este glorioso camino. Hermanos, no salvan los años, no salvan los puestos en una iglesia. Lo que salva es que nosotros, nuestros corazones estén abiertos para recibir la palabra de Dios, para obedecer sus mandamientos, para hacer su voluntad. Alegres, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Hay vida, hay salvación, hay esperanza en nuestros corazones. No se considere, hermano, superior a los demás. No saque a relucir que es antiguo y que de muchos años. Hay muchos que viven del pasado. El Evangelio no es del pasado, es del presente. Hoy día el Señor necesita hombres entregados, hombres fieles, hombres sometidos, hombres obedientes. Muchas veces estos que han caminado muchos años son los críticos, son los que están criticando siempre las cosas de Dios. Hoy día el Señor nos manda que tengamos un corazón abierto. Recibe la palabra de Dios. Vuélvete al camino. ¿Por qué razón? Los fariseos se creían perfectos. Ellos se creían buenos. Miraban el menos a los demás, a los gentiles, a los publicanos. Pero Cristo el Señor no hizo discriminación de nadie. Cristo el Señor miró a los pecadores. Estuvo con los pecadores, comió con los pecadores, así como ha sido con nosotros. Él está con nosotros, Él come con nosotros, Él vive con nosotros. Hay esperanza de salvación.
Agradezcamos a este Dios que vino a los pecadores. Todos los que estamos escuchando no vamos a decir que somos buenos y que merecemos, que nosotros tenemos los derechos. No teníamos ningún derecho, pero más Cristo el Señor nos dio la oportunidad de ser sus hijos. No éramos hijos, pero hoy día somos hijos de Dios. Hoy día tenemos la bendición de tener una esperanza de vida eterna. Alégrate, hermano. Glorifica a Dios, hermano. Sirvamos al Señor. Si hay alguna persona que no ha conocido al Señor, ábrale el corazón a Dios. El Señor le quiere perdonar. El Señor le quiere limpiar. En el Señor las cosas viejas pasaron. En el Señor hoy día son todas hechas nuevas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos adelante. Cristo el Señor es amor. Cristo el Señor es misericordia. Hermano, nosotros no éramos pueblo de Dios y Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios ora por nosotros. Dios pide por nosotros. El Señor en una oración le dice: Padre, no te pido por el mundo, no te pido por los que tú me diste. ¿Cuáles son los que Dios le dio? Nosotros mismos. El Señor le ha tenido misericordia y nos llamó a este bendito evangelio. Claman los justos y Dios les responde. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga los hijos de los hijos, los nietos, los sobrinos, la familia. ¿Cuántos hay que se han apartado del camino de Dios? ¿Cuántos hay que ya creen que no tienen necesidad de Dios? Todos tenemos necesidad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién busca a Dios? Por cuanto dice la palabra, todos se descarriaron. Permita Dios que nosotros permanezcamos en este camino. Dios les bendiga, mis hermanos. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de reconocer que por misericordia somos hijos de Dios y que la salvación está a nuestro alcance si nosotros le somos fieles hasta la muerte. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Alégrate, porque el Señor nos ama y nos bendice. A Él toda la honra y toda la gloria. Amén. Oremos. Muchas gracias, Dios mío, por esta bendición que nos ha dado de escuchar tu palabra. Señor, como pecadores le damos gracias y nos alegramos de que haya tenido misericordia de nosotros, como la tuvo de Zaqueo, como la tuvo de estas mujeres pecadoras y de cuantos otros más que usted los llamó, porque usted no vino a llamar a justos, vino a llamar a pecadores. Señor, confirme su palabra en cada uno de nuestros corazones. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén.